Sean todos bienvenidos, bendecidos esta hermosa mañana. Un día más para buscarte, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos. Hoy hubo muchos que de pronto no lo pudieron hacer. Gracias porque nos das la oportunidad una vez más para buscarte, para determinar que tú eres una decisión en nuestra vida. Cambiar la perspectiva de lo que fui, soy y quiero llegar a ser. Pero, ¿qué seré? Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Hoy 13 de febrero, el devocional nos habla que necesito cambiar mi forma de pensar. Hemos venido hablando de cómo se batalla la mente. Este es un campo de batalla y por lo tanto se han dado ciertas píldoras o directrices o consejos, enseñanzas basados en la palabra para empezar a proyectarnos y a afianzar el tema que iniciaremos a partir de mañana. Vendremos a hablar del Espíritu Santo. Hoy la palabra que nos respalda está en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Aquí vemos que antes de conocer de la palabra de Dios, nuestra conducta era gobernada por una naturaleza que era corrupta y sensual. Pablo nos advierte aquí que no debemos ser gobernados por nuestra naturaleza sensual u obedecer a los impulsos de nuestra carne, ni los pensamientos de nuestra mente carnal. Aunque como cristianos tenemos problemas en nuestra vida diaria y que pueden basarse en que no hemos aprendido a controlar nuestros pensamientos, yo tal vez podía decir que pensaba en cosas que mantenían era mi mente ocupada, pero que no eran productivas de un modo positivo. Necesitaba cambiar mi forma de pensar. Y cuando el Señor empezó a enseñarme acerca del campo de la batalla de la mente, me dijo una cosa que se convirtió en un hito en mi vida. Y eso fue: piensa en lo que estás pensando. Cuando comencé a hacerlo, no demoré mucho en percatarme de por qué tenía tantos problemas en mi vida. Mi mente definitivamente era un desastre. Estaba pensando en todas las cosas que no debía. De pronto me congregaba y lo hacía de una manera repetitiva, pero en realidad jamás pensaba o me detenía a analizar, a reflexionar lo que oía. Como se dice, me entraba por un oído y de pronto me salía por el otro. O leía porciones de la escritura a raticos, pero nunca las reflexionaba. No le estaba prestando atención a la palabra. No le estaba dedicando ni un pensamiento ni estudio a lo que oía. Por consiguiente, no recibía de vuelta ninguna virtud de sabiduría. Entonces, meditar en las obras de Dios, como lo dice Salmo 48:9. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. El salmista David hablaba con frecuencia acerca de meditar en todas las obras maravillosas del Señor, en todo lo que vemos el poder de Dios. Él decía que él pensaba en el nombre del Señor, en la misericordia de Dios y en todo lo que le rodeaba. Entonces, no importa qué creencia tenga en este momento,
en lo que Dios pone en nosotros o busca en nosotros. Porque lo que sí es claro es que busca que cambiemos nuestra forma de pensar. Muchos no, muchísimos se quedaron viendo la práctica religiosa, se quedaron siendo oidores. Escuchamos decir algo como: hoy fui a misa, hoy me congregué, el cura nos regañó, el pastor dijo, escuché el sermón de la palabra, hoy se habló de X cosa, por ejemplo, que hoy se hubiese hablado del primer mandamiento, que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y está en las leyes de Dios, ¿verdad? Y es para todos los creyentes y no creyentes tener que cumplirlo. Los cristianos, los católicos, los que quieran pensar, porque esto es para todos ese mandamiento. Pero de pronto se nos olvida y no reflexionamos sobre las enseñanzas ni hacemos nada por mejorar lo que nos enseñan. Es como si no fuera con nosotros. Seguimos prefiriendo de pronto ir al paseo o revisar el Face o quedarnos pereceando. En sí terminamos haciendo otras cosas en lugar de elegir 15 minutos para orar, para hablar con Él, para contarle cómo estoy de bien o cómo estoy de mal, qué me gustaría o el por qué no me escucha, pero todo menos el primero. Por eso hoy el devocional nos invita a que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Si queremos lo mejor, pues demos lo mejor a Él. Y cuando nos desanimamos también debemos parar y pensar el por qué estamos sintiéndonos así. Miren que David, el salmista, nos enseña en el Salmo 143, 4, 5, dice que cuando él empezaba a sentirse deprimido, entonces lo llevó a escribir ese salmo y decía: y en mí languidece mi espíritu. Mi corazón está consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Entonces, por este pasaje, por este versículo, vemos que la respuesta de David a sus sentimientos de desánimo, de depresión, de pesadumbre, no era meditar en el problema. En lugar de ello, él se enfrentaba al problema, escogiendo literalmente recordar los buenos tiempos del pasado, ponderando los hechos de Dios y las obras de sus manos. En otras palabras, él pensaba en algo bueno y eso lo ayudaba a vencer la depresión. Entonces, nunca olvides esto. Tu mente desempeña un papel muy importante en tu victoria. Sé que el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, es lo que trae la victoria a nuestras vidas. Pero una gran parte de la obra que hace falta llevar a cabo nos toca a nosotros, que tenemos que alinear nuestras ideas de acuerdo con Dios y con su palabra. Si nos negamos a hacer esto o decidimos pensar en cosas sin importancia, jamás alcanzaremos la victoria. Por eso he decidido a partir de mañana empezar a hablar de lo que es el Espíritu Santo, de que conozcan qué es lo que Él significa, del poder que Él da, de cómo guía. Son tantas cosas que encierran la llenura del Espíritu Santo. Y si ustedes no la conocen, pues difícilmente van a poder entender qué es tener una mente enfocada a la presencia del Espíritu Santo. Y esta es una llave: abrir los cielos a nuestro favor, saber manejar nuestra forma de pensar, es permitirle al Espíritu Santo que nos guíe el pensamiento, que lo guarde, que nos mantenga sumergidos en las promesas de Dios,
para que podamos caminar siempre en victoria. Mire lo que nos dice Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si lo analizamos y hablamos de no adaptéis a este mundo, es a esta era. Nos debemos amoldar y adaptar a costumbres externas y superficiales. No. Y eso es lo que estamos viendo y en eso es en lo que nos estamos quedando. Y si Él dice que si no nos adaptamos, sino que tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Entonces, cambiar que los nuevos ideales, nuevas actitudes, eso es lo que el Señor busca en nosotros. Y a sus ojos es que nosotros actuamos. No podemos olvidarnos nunca que tenemos los ojos de Dios encima nuestro. Por eso en este pasaje el apóstol Pablo nos dice que si deseamos ver la buena y perfecta voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas, lo podemos si renovamos nuestras mentes. Y tal vez alguien diría, ¿renovadas a qué? Renovadas al modo de pensar de Dios. Por este proceso de pensar nuevo, cambiaremos y nos transformaremos en lo que Dios planeó para nosotros. Jesús ha hecho posible esta transformación por medio de su muerte y resurrección. Por este proceso de renovar nuestras mentes, eso se vuelve realidad entonces en nuestras vidas. Y a estas alturas permítanme decirle, para evitar cualquier confusión, que la forma correcta de pensar nada tiene que ver con la salvación. La salvación se basa únicamente en la sangre de Jesús, en su muerte en la cruz y su resurrección. Mucha gente irá al cielo porque aceptaron de veras a Jesús como su Salvador, pero muchas de esas mismas personas nunca habrán andado victoriosas ni disfrutado del buen plan que Dios tenía para sus vidas, porque no renovaron sus mentes de acuerdo con su palabra. ¿Qué es lo que nos invita? Renovemos la mente, cambiemos ese enfoque que tenemos para que conozcamos y disfrutemos de las victorias conforme a la palabra de Dios, a sus promesas. Durante años yo fui una de esas personas, había nacido de nuevo y sabía que iría al cielo, y iba y me congregaba y seguía una forma de religión, pero en realidad no disfrutaba de victorias en mi vida. Y la razón era que estaba pensando en lo que no debía. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Por eso es que nosotros debemos pedir mente de Cristo, mentes sanas, pensamientos limpios, pensamientos de victoria, de gratitud. La Biblia presenta muchas instrucciones detalladas acerca de la clase de cosas en que debemos pensar. Y estoy segura de que puedes apreciar por todas estas escrituras que encontramos instrucciones de pensar en cosas buenas, en cosas que nos edificarán y en cosas que no nos echarán por tierra. Es muy cierto que nuestros pensamientos afectan nuestras actitudes y muchas veces la disposición de nuestro ánimo. Todo lo que el Señor nos dice es para nuestro propio bien. Él sabe lo que nos hará felices y lo que nos hará desgraciados. Cuando una persona está llena de ideas erróneas, se siente desdichada, fracasada, frustrada. Y eso lo sé por experiencia propia, que cuando una persona se siente así, en ese término que a mí me suena duro decirlo, pero cuando nos sentimos desgraciados, por lo regular terminamos haciendo infelices a los que nos rodean. Entonces,
Debes hacer un inventario periódico con regularidad y preguntarte en qué he estado pensando. Dedica un tiempo para que examines tu vida interior y por lo tanto ponte a pensar lo mucho que vales. Porque Satanás acostumbra a engañar a la gente para que piense en el origen de su infelicidad o en sus problemas como algo diferente a lo que realmente Dios cree Tengan que eres un tú. bendecido Entonces, día, que hoy sea un yo día lo creí en durante victoria, muchos un años día de y fui reflexión. desdichada por Y las hablo de cosas que victoria otros en la hacían o no mente, hacían. Le en echaba esos la culpa de mi pensamientos que infelicidad necesitamos a mi esposo, a arrancar. mis hijos, a mis padres. Bendiciones. Y decía si fuera diferente, si atendieran más mis necesidades, si me escucharan, si me ayudaran. Vivía en un mar de lamentos, de quejas. Era una cosa y luego otra y así duré año tras año. Al fin enfrenté la verdad, que era que ninguna de estas cosas tenían que hacerme infeliz si yo adoptaba una actitud adecuada. Y era que mis pensamientos eran los que me estaban haciendo desdichada. Déjame decirlo una vez más. Piensa en lo que estás pensando. Puede que localices algunos de tus problemas y te encamines a la liberación muy pronto de esos yugos que hoy te están oprimiendo y te están quitando la dicha, el gozo, el amor y la paz, que solo son frutos que trae la presencia del Espíritu Santo. Oramos. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, te reconocemos como nuestro Abba Padre, como ese Padre perfecto que anhelamos un día tener, porque tus misericordias y fidelidades me han tenido de pie. Gracias Dios por enseñarme esta mañana a renovar mis pensamientos. Gracias por revelarnos que has tenido el más mínimo cuidado para con cada uno de nosotros, pues tú cuidas de mí, de mi familia. Guarda nuestra mente, ayúdanos a renovar nuestra mala forma de pensar. Quita toda mentira que el enemigo pone sobre el pensamiento. Limpia mi corazón y hazlo humilde y comprensible, enseñable para entronar en él la verdad de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los invito a compartir esta mañana esta palabra para otros. Hay muchos que necesitan cambiar en este momento su forma de pensar. Y no olviden entrar a mi canal de YouTube, Una Palabra para el Espíritu, y regalarme en un like. Bendiciones.